Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. Y pues Alejandro, ¿Qué tal, Sergio? mil gracias que nos acompañas de vuelta en tu programa. Con mucho gusto estamos aquí, contentos de estar. Perfecto, comenzamos y entramos a tema. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Don Alex, pues la vez pasada, además que fuiste el padrino de este programa, porque fuiste el primero en acompañarnos ya casi al año, y agradeciéndote, pues seguir tocando el tema que es muy importante, que es en el trabajo, en el transporte, se vive con incertidumbre, riesgo, ansiedad, adicción, mal comido, mal dormido, mal bebido. Difícil que es y más que uno lo hace de a gratis. Entonces, pues, vamos a entrar en el tema. ¿Qué podemos hablar con mi gente? Yo creo que es bien importante diferenciar quién tiene el problema, quién es adicto y quién no lo es. Ajá. Nadie se hace adicto. O sea, ahí había el viejo adagio aquel que, sobre todo nuestras mamás decían, es que mira con quién te juntas. Por juntarte con ese eres como eres. No. El que con lobos se acuesta, a aullar se enseña. No, lo que pasa es que eres el lobo y enseñas a aullar a los demás, ¿no? Entonces, el que es adicto es hipersensible y el hipersensible es desafiante por naturaleza. Entonces, en este ramo de los operadores, de los traileros, hay mucha gente muy desafiante en los tiempos en lo que tengo que llegar, desafiante en la velocidad que voy a tener que correr para poder llegar o para poder sentir la adrenalina, el desafío de no dormir un día o 2 días continuos. O sea, el adicto siempre está desafiando, entonces desafía la ley de la probabilidad todo el tiempo. Y si tú le más pones a darte cuenta de que más allá que es una profesión muy noble y honorable y que aparte es parte fundamental de, no nomás de este país, del mundo, para que se pueda mover todo lo que se tiene que mover todos los días en la productividad, en todos estos campos, pues el chofer, al trailero, o como se le quiera llamar, viven desafíos tremendos todo el tiempo. Entonces, yo puedo percibir que alguien que opera un tráiler todos los días vive bajo presión. Es un estrés continuo, ¿no? Entonces, no puede ser parámetro un operador de los años 70, 60, 80 a un operador en estos días. O sea, para empezar, la infraestructura carretera es otra. Es otra, pero los camiones son otros. No te alcanza. O sea, tú dices, ahora hay autopistas. Antes no las había. Pero hoy no sé, hay 10 veces más tráfico que lo que había antes. Hoy los peligros son mucho más de los que había antes. Entonces, imagínate la presión de alguien que se va a levantar por la mañana y que tiene que trasladar una mercancía, no sé, de Guadalajara vamos poniéndole a Monterrey. Y que tiene más o menos un periodo de horas para llegar. ¿Por qué? Porque lo están esperando para descargar el tráiler. O sea, ya traes una presión encima. Hay un accidente, le quitas horas. Entonces, si está en reparación la carretera. Si pensabas llegarte y dormir, echarte una pestañita más adelante, 2, 3 horas, ya no te la vas a poder echar. Entonces, vives bajo presión. Entonces, yo creo que vamos viendo, para ser operador o trailero, chofer, como lo queremos llamar, hay que estar un poquito loco. Hay que ser un poco desafiante.
Entonces, por eso estamos hablando de tanta gente que vive en adicción dentro del transporte. Entonces, porque son los más. Los menos son los que no. Hay quien no lo necesita, hay quien a lo mejor con un termo de café, hay quien se da sus horas de descanso, sea como sea. Hay quien disfruta de su profesión, quien disfruta del volante, quien disfruta de la carretera, pero los menos no lo disfrutan, van sobre el desafío. Entonces, el ser desafiante tienes que complementarlo con algo que te apoye para no tener miedo, para que no te dé sueño. Y lógico que ahí entra el juego esto de las diferentes drogas, ¿no? Ajá. Híjole, fíjate que el transportista no el transportista, el operador, yo lo veo como los marinos cuando salían a conquistar, los que se vinieron con Cristóbal Colón, o sea que salían a ver qué les deparaba el futuro, sin saber, sin tener la certeza de qué iba a pasar. Pues ellos salen a rodar y ellos van y les gusta ir resolviendo en el momento lo que se va topando, ¿no? Porque es el clima, es la carretera, antes eran los animales, ahora ya es muy difícil que se te cruce uno de 4 patas, puede haber muchos de 2 patas, pero son gente que salen a probar suerte y a conocer gente y a andar viendo los amaneceres, los atardeceres. A lo mejor es un poquito más romántico en la forma de verlo, ¿no? Pero también el saber que traes a cuestas 30 toneladas, 60 toneladas y que las controlas y las dominas, ¿no? O sea, como dices, son retos que vas teniendo y sí, yo lo que quisiera es, y no es cómo ayudar, porque nadie pide ayuda, pero cómo poder concientizar a los que estamos en la carretera o los que manejan o los que operan a no dejarse llevar, o no sé cómo decírtelo, pero sí está muy complicado la cantidad de recursos que llegan a usar para poder aguantar, pero que se desgracia la vida. Es que cuando tú empiezas una adicción, no piensas eso. Tú le dices, lo necesito, lo ocupo. Me hace sentir bien, me quita el miedo, me quita el sueño, me hace productivo, en el caso de un operador. Pero lo que no sabe es que él es adicto y es compulsivo y obsesivo. Entonces, tarde o temprano no va a poder parar. Entonces, esta parte tan romántica que dices de cómo salen todos los días incluso a probar esa suerte, ¿no? De no ser asaltados, de no tener un accidente, pues se convierte en tragedias todos los días, ¿no? Y se convierte en tragedias no solamente para la gente que andamos en las carreteras, se convierte en tragedias para sus mismas familias, se convierte en tragedias porque los 30, 40, 50 mil pesos que puedan ganar ellos al rato no les alcanza para pagar todo su desmadre que traen, ¿no? Sí. Porque el adicto no piensa en nadie, el adicto no piensa más que en él, el adicto somos gente altamente egoístas. Entonces, el adicto es ganar todos los días, como sea y a quien sea. Entonces, por eso siempre van en contra de la ley de la probabilidad. El ¿sabes? sentido de competitividad lo tienen muy bien. Así es, o sea, yo he rodado en algunas carreteras por lo que hago, que viajo. Bueno, hay unas que realmente me dan miedo. O sea, yo me trato de evitar diligentemente la carretera de México a Puebla como de lugar. No me gusta ni tantito. Con todo y que se ve re bonito el paso de Cortés. Está hermoso ahí Río Frío y todas estas partes. Pues hoy ahí tiene fama, pues no estaban los bandidos de Río Frío que asaltaban a las... Ahí hasta la fecha, ¿no? O sea, pero tú ves cómo de qué manera van no sé si es competencia, van acelerando los trailers, los camiones. Y bueno, a mí me da miedo esa carretera. Pues ve la de Cuernavaca. México-Querétaro, a mí me da miedo. O sea, me da miedo andar ahí. Trato de evitarlas diligentemente. Ya cuando no puedo, pues ni modo, me subo. Pero el adicto desafía. Entonces, es que además, acuérdate... Ahora, un adicto es bien importante. No es adicto cuando se sube al camión
y producto de que tiene que llegar, empieza a drogarse o que no puede dormir, empieza a drogarse. El adicto es adicto desde que nace. Que no se pueda, que no se drogue desde muy pequeño o a temprana edad, no quiere decir que no sea adicto. Y es adicto porque es diferente, porque es desafiante, porque es contestón, porque es el diferente de la casa, porque es el raro de la casa. Y yo te lo decía hace rato, fuera de micrófono, es que para ser operador hay que estar loquito. Más en este país, ¿no? O sea, en este país donde... La seguridad. Donde no existen las leyes. O sea, sí existen, pero no se aplican en ningún sentido. Donde no sabes quién te va a robar, si la misma autoridad o el crimen organizado o el desorganizado, donde estás expensas a que otro no ande hasta la madre y de repente en una caseta llegue y se te estampe por atrás. O sea, ¿por qué? Porque nadie aplica la ley. Sí, la ley no importa, no es importante. En otros países, como pues, en Estados Unidos, también se drogan los traileros, pero hay ley. Y la ley se aplica y la ley te voy a quitar la licencia y te voy a castigar. Y a lo mejor en 3, 6 meses, un año no vas a poder volver a manejar, ¿no? Y la ley se aplica a rajatabla, como va. Aquí no. No hay anarquía. Entonces, no hay topes de autoridad. Entonces, imagínate, el anarquista suelto, pues se vuelve una locura esto. Entonces, es cierto lo que te digo, en las carreteras, en algunos paradores te venden droga. Las mismas autoridades venden droga. O sea, es... Sí, porque es un complemento al salario. No del que lo compra, sino del que lo vende. Pero de todos, ¿no? Entonces, todos nos hacemos como que no existe. Pero sí es un problema muy grave y muy serio lo que sucede el día de hoy en las adicciones en los autotransportes, ¿no? Que son bien necesarios. Sí, Porque imagínate cómo vas a parar. Bueno, necesitas el autotransporte para mover todo. Para mover absolutamente todo. Mueve. Pero todo es todo. Yo creo que mueve como el 95% de la economía nacional. Más o menos, si no es que más. Entonces, imagínate cómo vas a parar. Cómo agarras, pones un retén. Le haces el doping a 10 traileros. Yo te aseguro, cuando menos 7 salen positivos. Los vas a parar. No, pues les vendes porque ahí tienes al cliente activo. Entonces, ¿y ahora qué pasa? El empresario también exige que se cumplan los tiempos, porque los exigen. Y al final de cuentas, esto es todo así, es como hacerse, todo el mundo se hace güey, porque nos conviene, ¿sabes? Al mismo país le conviene no parar. ¿Cómo vas a parar de repente, no sé, 1,000 traileros en un día? Los puedes parar, a la hora que les haces el doping los vas a parar. Son 1,000 carros diferentes. 1,000 carros donde puede ir leche, verduras, de diferente tipo de mercancías, que no van a llegar a su destino o se van a echar a perder. Entonces, todo el mundo hace como que no existe. Entonces, la regla no se aplica. Entonces, el adicto... No tiene sanción. No tiene sanción. Entonces... pues vives en un paraíso. Así, o sea, hablando en plata pura, eso es. O sea, lastimosamente eso es. Todos estamos de acuerdo, ¿sabes? Porque yo quiero tener en mi refrigerador leche de la que a mí me gusta. Todos sabemos lo que hay que hacer en López Mateos, pero nadie cierra su carro para subirse. Nadie. O sea, todos somos parte de esta comparsa. El crimen organizado existe. ¿Por qué? Porque tiene sus propios soldados que son adictos. O sea, si tú ves, todo esto es multifactorial. Entonces, es un país donde todo el mundo nos hacemos güey. Donde parece que no pasa nada, pero pasa absolutamente todo. Y esta parte de la adicción es gran culpable de toda esta descomposición social que a día de hoy tenemos. Y es de todos. Pues es de todos, porque alguien que le vas a dar un fusil para que vaya y se mate con otro, no va a hacerlo más que drogado, no lo va a hacer así como... Por convicción. Me encanta, por convicción, no. Por mi México. No, claro que no. O sea, no. Entonces, o sea, ¿dónde estamos parados? Somos un país que no se aplica la ley. Más la ausencia de valores. Bueno, y no es ausencia, están suprimidos porque son reglas. Ahora, estás hablando de ausencia de valores.
Tú y yo somos una camada que había valores en nuestras casas. ¿Por qué? Porque papá trabajaba y mamá quedaba en casa. Ahora papá y mamá trabajan. Sí. O sea, por si el operador trabaja y la esposa del operador también trabaja. Y los hijos, bien, gracias, están a la deriva prácticamente. ¿Por qué? Porque ahora en este consumismo brutal, Necesita todo el mundo producir para poder gastar. para poder dar a los hijos lo que tú a lo mejor no tuviste, ¿no? O darle mejores cosas de las que tú tuviste. Entonces, A costa de no darle atención. así es. Entonces, la ausencia de valores es parte de eso. No está mamá en casa. La mamá es fundamental en todo este entramado. Mira, yo soy adicto en recuperación y tuve una gran mamá. Y sí. Y así salí como salí. Si yo no hubiera tenido a la madre que Dios me dio en este mundo, no sé dónde chingados hubiera parado, No, ¿sabes? no, O sea, te lo digo, ¿no? O sea, te lo digo. Entonces, esos valores que te los da tu mamá, esas reglas que se aplican en casa, que las pone la mamá, son fundamentales. Y si no las hay. Entonces estamos hablando de una generación que creció sin reglas, sin normas y sin valores. Y con una apertura a todo tan rápido como. Mira, Sergio, el otro día, nosotros creamos un gran movimiento de lo que hacemos nosotros a través de Brigada 12 y otros brazos más que tenemos. Hay un templo aquí muy cerquitas que es la Madre de Cristo, la llamada Baticueva. Ajá, sí. Ahí tenemos un grupo por aquí, muy cerca, ahí enfrente precisamente. Y estaban los muchachos ahí en la oficina que querían hacer una información pública para decirle a la gente que había un grupo ahí, que el que lo necesitara ahí estaba, ¿no? Para atender sus adicciones o sus problemáticas propias de neurosis. Entonces dije, váyanse a la misa de 8 el domingo. Díganle al padre que les dé oportunidad al final de poder repartir volantes ahí a la salida del templo, pero pídale permiso, ¿no? Incluso dígale que si les da 5 minutos dentro de los avisos de la misa ahí para poder explicar, ¿no? Era un templo que se llenaba. Y les dije, ¿cómo les fue el lunes siguiente? Dice, no, había nomás 25 gentes en misa de 8. Entonces, es gravísimo. No porque la gente deje ir a un templo, porque dices, bueno, al fin y al cabo las religiones puedes hablar y puedes diferir de muchas cosas, ¿no? Puedes decir no se pusieron a los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? O yo me hice cristiano, o yo me hice maometano, o yo me hice esto. Pero la verdad es que nadie se hizo nada. Hay una ausencia grandísima de valores. Nadie quiere saber de valores. Ir a un templo o a cualquier templo de cualquier religión que tú quieras, estás hablando de valores. Incluso hacer meditación por la mañana son valores, pero a casi nadie le interesan los valores. Entonces, estamos hablando de una gran problemática global de una generación sin valores por la ausencia de madre. Estados Unidos tiene una problemática de adicción de mucho más años que nosotros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pasa lo siguiente. Desde hace tiempo, desde hace décadas, las mujeres salieron a trabajar, mucho antes que en Latinoamérica o en Europa mismo. Por eso se dio este caso de tanta adicción en Estados Unidos. Entonces, esta parte de la de sin valores que está pasando en México, que amamos y queremos tanto, es producto de los sin valores. Y ahí entra toda esta cuestión de los operadores que crecieron sin valores. Sí, porque entre más manejo, más gano. Claro. Y además, sí me vuelvo proveedor. Claro. No me vuelvo, o sea, no es lo mismo ser papá a ser proveedor. Es más fácil ser proveedor que ser papá. Ah, claro, porque no llevas el cargo de la responsabilidad. Así es. No, simplemente es, y tu papá pues andaba trabajando, pero mira, nos pagó la escuela. Así es. Entonces, es mucho más sencillo ser proveedor
que poder educar a alguien o decirle a alguien, o darle un límite o decirle no. Entonces imagínate a alguien que crece sin límites. Pues no tiene límite. No tiene límite. Fíjate Entonces, lo que decías, y es muy cierto. Yo vivo en la zona sur y para poder salir de allá, cuando tengo compromisos a las 8, 9 de la mañana ya en Guadalajara, pues me salgo de tu casa a las 6 de la mañana. Y claro, pues yo llego a mi destino 6:40, en lugar de hacer 1 hora y media, hago 40 minutos. Y entonces he acostumbrado a ir al templo de Santa Rita, que cada media hora hacen. Y lo único que he notado es que sí hay gente, pero todos son de mi generación, ¿no ves? o más grandes. Sí, no ves mucha juventud. Es que no hay. O sea, es mínimo. O sea, es muy serio esto que te digo, ¿eh? O sea, estamos a punto de entrar en una espiral de grandes tragedias. Porque O sea, por la apatía, ¿por qué? Porque no hay esos valores en casa. Porque esto lo puedes ver en el transporte, lo puedes ver en otros temas importantes. O sea, no nomás estamos hablando de los operadores, pues, o sea, estamos hablando de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, es bien lamentable toda esta generación que se va a perder. Y sí, porque no hay. Vamos, ellos dicen que no tienen necesidad de. Como todo está muy caro, todo está. ¿Para qué una casa? ¿Para qué un carro? ¿Para qué si se va a acabar el mundo ya? O sea, Pero es no que hay. el mundo se tiene acabando desde que yo me acuerdo. Entonces, esa utopía de que se va a acabar el mundo y vamos a disfrutar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, desde que yo me acuerdo existe y el mundo no se ha acabado. No. Y no creo que se acabe ni pronto. Hoy tengo un amigo que todas las mañanas me manda un pensamiento. Lo quiero mucho, Alfredo Cárdenas. Y hoy mandó algo. Sé cómo los relojes con manecillas siempre van hacia adelante, ellos marcando el tiempo y a ti nomás te queda marcar tu ritmo, Así es. porque el tiempo no lo tenemos. Hay un libro que se llama, me encanta, se llama Satán. Es como el mismo diablo diciéndote cómo poderlo contrarrestarlo, ¿no? Y me fascina uno de los capítulos finales que dice, los he tenido entretenidos con la segunda venida de Cristo. Y ustedes siguen entretenidos en eso. O sea, no nos movemos hacia adelante. Estamos esperando. Entonces, Pero en todo, en espera que te llegue la quincena, en espera que te llegue ¿cómo se llama? Tu pensión, en espera que te llegue la ayuda, en espera que el otro resuelva tu vida. nadie quiere provocar los cambios. O sea, a pesar de que sabemos que el mundo está patas para arriba, que nuestra comunidad está patas para arriba, que vivimos en una ciudad que está patas para arriba, nadie quiere hacer nada. Entonces, hablar de estos temas tampoco no les gusta a nadie escucharlos. ¿Por qué? Porque Te demuestra hasta dónde estás comprometido tú. es que nadie se compromete a nada. O sea, cumplimos el rol de ser proveedores en nuestras casas, cumplimos el rol de sacar a los hijos a pasear a lo mejor el domingo, cumplimos el rol de tratar de tener gratitud hacia nuestros padres, cumplimos el rol algunos de ir o de estar integrados en alguna comunidad o en alguna iglesia, pero no hacemos nada para cambiar lo que realmente importa. Y lo que más realmente importa es ayúdate a tener el cambio a la gente que no conoces. Entonces, tú en este podcast, ¿qué haces? Estás generando un cambio. Tocas temas que nadie quiere tocar. Tocas temas a veces muy, muy puntuales de los que nadie quiere hablar. O sea, de problemáticas. En serio, o sea, yo digo, el otro día me hacía esta pregunta. ¿Por qué un tráiler se llevó a unos carros en una caseta porque no traía frenos? No, sí tenía frenos. ¿Cómo que no tenía frenos? O sea, sí, esa es una cuestión y la hemos tocado aquí. ajá. Un camión se queda sin frenos porque están mal hechos los frenos. Porque cuando tú no tienes aire, el camión traba. Pero si a la hora que hiciste los frenos
no pusiste el remache que se debía de llevar, la presión que debería de tener, la balata no es la indicada. Pues cuando el operador pierde el control y dice se descuelga, pues él va dando, pero la temperatura, hay un momento en que todo se pone el rojo vivo y todo Ya se no. desprende. Ahora, pero la pregunta es, quién te hizo el trabajo? ¿Por qué permitiste que se ¿Y hiciera quién ese te hizo trabajo? el trabajo? Entonces, si tú te vas, esta es una cadena, cuando hablas de las adicciones, que estoy muy excluido en todas partes. Y que aparte hay un desinterés brutal del ser humano hacia el ser humano por lo que hace. ¿Sabes? O sea, no nomás en cuestión de que hagas bien o mal tu trabajo, sino gratificarte, decirte qué bien, qué bueno que lo haces bien. O sea, hay una parte así como vivimos como autómatas, o sea, como que somos parte de un entramado que se mueve todos los días, pero a nadie le interesa generar ningún cambio en ninguna circunstancia para poder decirle cómo estás, cómo te sientes, cómo va tu día, cómo están tus hijos, necesitas algo. Tú como patrón. Estamos hablando de esas partes, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay un desinterés brutal del humano por el humano. Y este desinterés brutal se desencadena todas estas acciones, como alguien que hizo mal un trabajo para que alguien tenga un accidente más adelante, o como alguien que está abandonado y que el día de mañana ese abandono lo llene a través de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos hablando del desinterés. Seguimos hablando donde no existe Y es que el yo, amor por el otro. yo me acuerdo que te dicen, es como una carrera de ratas. Tú agarras un hámster y lo pones, ¿y qué tal va a meterse en la ruedita? No para. ¿No? Va a agarrar, es más, si le pusieras una Agarra bobina, a ritmo. lo mejor y te da luz para 2 bombillas, ¿no? Pero ya, no hay más. Bueno, había un libro de Mario Benedetti que se llamaba La borra del café. A mí fue uno de esos libros que me cambió la manera de pensar. Y tiene muchas cosas que puedo decir van de la mano, que no sé si fue, como dicen, como Dios da manos llenas, que tanto me clavé en el libro que me dio todo lo que pedí, ¿no? Y ese libro habla de la persona que espera jubilarse para que cuando se jubile pueda llevar a su esposa de viaje y hacer sus planes. Pero cuando llega la jubilación, la esposa se le murió, ya no tiene salud, ya se acabó todo, ¿no? En lugar de vivir el momento y hacerlo cuando puedes. ¿Por qué? Porque siempre, como dices, en el status quo de cuando llegue el lobo. Entonces, esa parte en el trabajo te hace evaluar si lo que estás haciendo va a generar algún cambio o no va a generar un cambio. Y a lo mejor eso ya viene con la edad. Que dices, es que yo quisiera dejar un poquito de rastro. Y el podcast pues a lo mejor es una manera de dejar un poquito lo aprendido en los 35 años de la venta de los camiones, ¿no? Y si tú ves el programa anterior con Toño, que le decía, bueno, ¿qué? Voy a tener a Alejandro, ¿tú qué pusieras? No, pues yo no puedo decirte más que, no sé cómo batallar con la seguridad, no sé batallar con la autoridad, no sé, pero diario hay que estar haciendo por todo lo que rodea el transporte algo diferente. Y como dices tú, la apatía no te deja hacer nada diferente porque si te metes, vas a decir, China, ¿ahora cómo acabo? No, y es que no quieres, aparte, generar cambios, o sea, requieren de esforzarte. Los cambios no se generan en un escritorio. Los cambios no se generan en un Excel, haciendo leyes nuevas, ¿sabes? aplicando lo que hay. Hay que explicarlo. O sea, si tú aplicas lo que hay, si tú aplicas lo aprendido, si tú aplicas los que tuvimos la oportunidad de tener valores en nuestras casas, si nosotros aplicamos eso, hay un efecto dominó. Y el efecto dominó empieza a cambiar hombres y mujeres de una manera. Entonces, nadie quiere aplicar nada porque es más fácil
dedicarte nada más a obtener o a ser tú que buscar el cambio para los demás. No, yo lo veo cuando veo los programas ahí de la brigada, de sacudir conciencias, ¿no? Y a lo mejor las 3 horas, 4 horas que le dedicas del viernes, o sacudiste 1 o 2 conciencias. Es que es con uno. Mira, nosotros siempre vamos por uno. De repente, el otro hicimos una ahí en el centro de la ciudad, en domingo. Este domingo hace 8 días. Que les agarró la lluvia, ¿no? Que nos agarró la lluvia. Tuvimos otro ahora en la Glorieta Chapalita este domingo. Entonces, con uno que enganchemos, con uno que llegue y se quede entre nosotros, podemos generar un cambio, ¿sabes? Sí. Entonces, siempre vamos por uno. Yo nunca voy por muchos, vamos por uno. Y en ese uno, somos de uno en uno. Que claro que no es uno, siempre son más. Pero buscamos generar el cambio en uno, porque cuando tú puedes rescatar a alguien, cuando tú puedes acompañar a alguien dentro de esa soledad con la que vive un ser humano hipersensible, adicto, no nomás adicto a las drogas, adicto al sufrimiento, adicto a muchas cosas más. Al que ya tiene todo más. perdido. Así o sea, es. Ya le dijeron tanto que ya no tiene que ganar. Y hay quien tiene todo y se siente perdido y se siente solo. Pero cuando estás acompañado, la vida es diferente. Cuando estás acompañado, tu tragedia ya no es esa tragedia que te hunde en la sábana de tu cama a no salir todo el día. Resulta que la tragedia después te empieza a causar risa. ¿Por qué? Porque en tu tragedia se la compartes a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y es un efecto multiplicador donde de repente empiezas a sonreír, donde empiezas a tener pertenencia con esta vida y ya no te quieres morir. Porque drogarte es querer matarte lentamente. Ajá. Al principio lo haces producto de llenar esos vacíos que tienes en tu vida, esa falta de madre, esa falta de padre, esa falta de un montón de cosas, por producto de tu hipersensibilidad. Pero después te quieres matar lentamente, después anhelas la muerte todos los días. Entonces, todo esto que transcurre, estos accidentes de repente que dices, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué pasó aquí? Son parte de ese inconsciente que se quiere morir todos los días, ¿sabes? Entonces, creo que los cambios se tienen que generar de adentro hacia afuera. Entonces, tener conciencia en una empresa donde te exige tiempos, donde te exige productividad, pues sí te exigen un chingo de cosas, donde te pagan más o menos bien, porque tampoco es que te paguen así excelentísimo, tampoco es que el 20% de sus utilidades te las repartan. No es cierto. O sea, donde tú seas empático con tu gente, tú puedes generar un cambio, donde digas, tienes un problema, ok, yo te voy a apoyar a que salgas de tu problema, y mientras estás 3 o 4 meses en recuperación, tu sueldo va a llegar a tu familia. O sea, estás hablando de verdadero apoyo, ¿sabes? Pero no existe, Sergio, porque eso lo vas a tener que llenar con otro, y ya no te va a servir porque es un desecho. No, y entonces ya no sabes si eres costo-gasto. O sea... Costo mientras produces, gasto mientras cuestas. Pero los adictos los convertimos en un desecho. Pero la única verdad es que este país tiene un serio problema con las adicciones, porque estás metido en la inseguridad. Hay un montón de cosas donde los adictos somos el participante número 1, ¿sabes? No sabía. Entonces, si tú atacas las adicciones, si tú rescatas un adicto, rescatas un delincuente. O sea, estás rescatando a un delincuente y por lo tanto vas a rescatar la seguridad de un hogar. No nomás la de él, la de su vecino. ¿Sí me entiendes? Es un efecto multiplicador, pero a nadie le gusta ver eso. Todo el mundo compra pistolas, compran patrullas, compran esto, compran lo otro. Pero nadie, ¿sabes que no hay ni medio peso partido por la mitad para recuperar un adicto a nivel federal en este país? No hay medio centavo. Mira, cuando te lo digo ni medio centavo, no existe nada en el presupuesto ni un solo peso para recuperar un adicto en este país. Por eso es que todas las, ¿cómo se llaman? Los centros son ¿cómo se llama? Administrados de manera... No, por eso, o sea,
más allá de quién le entre producto de su necesidad de rescatarse y rescatar a otros, más allá de que el que le entre para hacer negocio, yo te estoy hablando, De el que gobierno no hay federal, estatal, municipal, si te dan, serán algunas dádivas y algunos. Pero estamos hablando de dádivas, pero no hay un programa serio sobre esta gran problemática que tú y yo sufrimos. O sea, yo soy un adicto en recuperación, pero yo salgo de mi oficina, no sé, todos los días a las 11, 12 de la noche. Y cuando salgo siempre vuelto a la calle de que nadie me vaya a chingar, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Aquí robaron hace poquito un megasalto aquí abajo o a un lado, pero un super asalto. Y yo te aseguro que de esos 10 que vinieron a asaltar, 8 o 9 tienen un problema de adicción serio. Entonces, te estoy hablando de un problema realmente brutalmente serio. Sí, es un problema social muy fuerte. Muy fuerte. Que ese es 10% de la población que tiene problemas de adicciones, tienen de cabeza al otro 90, imagínate. Pero tenemos eslogans bien bonitos, somos más los buenos. Sí somos malos buenos, Pero pero ¿dónde encerrados, estamos los buenos? Encerrados, O sea, ¿dónde estamos los buenos? Poniendo rejas para que no. En lugar de poner las rojas, quita las rejas, salte las rejas, ve y toma esos lugares donde no te puedes parar de noche, que salga la gente a la calle. Y cuando son malos buenos, el mal no aparece. El mal aparece porque el bueno camina solo y andan 10 culeros en la madrugada por la noche, ¿sabes? O sea, son 10 contra 1, o sea, Sí. es diferente. Pero cuando son 100 contra 10, pues no tiene nada que hacer, porque la presencia del bien es otro, ese es un tema muy chingón que podemos hablar en otra ocasión, cómo cambia todo. O sea, mira, nosotros en Brigada 12, los viernes, a las 12 de la noche que estamos en San Juan de Dios, de 12 a 3 de la mañana, todo lo alrededor cambia. Y no cambia porque nosotros somos buenos o seamos muy espirituales. No, cambia con el simple hecho de tener presencia en la calle donde nadie quiere estar. Nosotros estamos 300 gentes. De 12 a 3 de la mañana. Y de alguna manera el mal no se presenta. Pues si vas el sábado, puede que sí, pero el viernes. Pero ya cuando nos vamos, empieza a suceder todo lo que sucede en esta área de la ciudad y en otras tantas más de la ciudad que suceden las madrugadas. ¿Dónde están los crímenes que llaman más la atención? En las madrugadas. ¿Dónde están los accidentes? En las madrugadas. ¿A qué horas son los robos? En las madrugadas. Híjole, pues sí es complejo, sí está bien complicado. No sé si viste que le preguntaba yo a Toño, oye, ¿y existen protocolos de seguridad? ¿Existen? Es que sí existen, nadie los aplica, porque no vas a bajar, en este caso, al 50, 60, 70% de tus operadores. Pues, ¿cómo los vas a bajar? Ya no habría negocio. Y si a eso le echas que todavía hay un 20% de operadores que faltan. Aparte. O sea, no hay operadores. Los que hay están en riesgo. Y parte de los que están en riesgo tienen el riesgo adentro de consumir. ¿Te acuerdas que hace algunos años trajeron una campaña muy fuerte donde se les hacían el doping a los operadores de los camiones de públicos, de pasajeros? Sí. ¿Dónde está? No, pues es que no podías quedarte sin nadie. ¿Dónde está? Y esos más o menos están monitoreados porque les tienen un límite de velocidad, porque los tienen monitoreados y todo el pasan tiempo. por aquí diario. Entonces, pero hay protocolos, claro que los hay. Pero a nadie le interesa porque productivamente no te da. Te vas a quedar sin operadores. O sea, porque el operador es un ser humano que todos los días se juega la vida de diferentes formas. Es desafiante. O sea, estamos hablando de un tema serio. Sí. Siempre ha sido desafiante. Pero el día de hoy no nomás estás desafiando un accidente.
Se te van a robar y no nomás te roban, te matan. Y la autoridad nada hace al respecto. No, nada es nada. ¿Ves los videos cómo se asoman con las armas y meten balazos y... Nada. ¿Por qué? Porque están coludidos con los mismos criminales. O sea, es un pinche país que no tiene ni pies ni cabeza. Nada más que nadie se atreve a hablarlo. Nadie es nadie. Lo verdaderamente importante nadie lo habla. La deshumanización que padecemos el día de hoy, esa nos corresponde a todos, ¿Sí? no nomás al gobierno, nos corresponde a todos como seres humanos. Es brutalmente triste, ¿sabes? El humano perdió el amor por el humano. O sea, el día de hoy hay más parejas interesados en adoptar un perro que tener un hijo. ¿A dónde vamos a dar? Sí, sí, sí. O sea, vamos a entrar en una crisis. Ya viste que ya hay hasta caducidad en el matrimonio. Sí, una ley pendeja, hazme el favor. 5 años. No. Y entonces puedes, ¿cómo se llama? Decir, ¿sigo o no sigo? Oye, imagínate. O sea, imagínate. O sea, O en O sea, casa, más- que para más- qué discuto. Mejor, pues ahí está la casa. Entonces empiezan ya en la casa. Entonces ya para qué me caso si ya en la casa tengo todo. Cada quien en su casa y no gasto. nos hemos convertido en una ciudad demasiado permisiva. O sea, es contradictorio, Sergio. Hay quien apoya fervientemente el cierre de la fiesta brava en México. Sí, 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 porque pobres animales sufren. Pobres animales. Pero son los mismos que apoyan el aborto. Oye, no. ¿De La qué única estamos hablando? única diferencia es que en un lugar se viste al toro para llevarlo a la muerte y en el otro no lo alcanzan ni O a sea, vestir. los mismos que apoyan la que se acabe la fiesta de los toros, que a mí me tiene sin cuidado, pero a mí me da mucha risa, me carcajeo de ellos y me burlo de ellos, ¿Qué son son los los- mismos proabortos. Dices, bueno, sí a los toros y no a los niños, no a la vida. Está Qué chido. profundo. O sea, esta agenda tan chingona que hay últimamente, que a mí no me escandaliza. ¿Por qué? Pues no me escandaliza porque en lo que yo hago veo de todo y convivo con todo y tratamos de ser una comunidad súper abierta para todos. Es una comunidad de todos, de gente rota, de gente desmadrada, de gente que perdió todo. O que necesita De simplemente gente que necesita pertenencia. tener un abrazo, sentirse comprendidos, entendidos y amados. Sea cual sea tu sexualidad, de dónde vengas, lo que has hecho, si mataste, si robaste, lo que hayas hecho, no nos importa. Si seas secuestrador, no nos importa. Porque eso hace nuestra comunidad. Pero yo estoy en una comunidad que debe de ser así, pero donde el gobierno es parte de estas agendas y la sociedad misma lo aplaude, dices, bueno, pues ¿dónde vamos a parar, no? Y bueno, sí, pero que no haya violencia. O sea, a mí me da risa, la verdad, lo que yo veo, lo que yo observo. Pero todos andamos corriendo tras el dinero, ¿sabes? Sí. Siempre andamos buscando el dinero para poder llenar estos vacíos con los que vivimos. Entonces, un operador anda buscando el dinero para llenar estos vacíos, que al final no le ajusta, porque cuando ya te metes en este eslún hacia lo más oscuro de tu vida, no te ajusta ni para mandar a tu casa. No, y más, cuando tienes a lo mejor 2 casas o 3 casas. ¿Por qué? Porque Ese es otro tema, porque pues estás aquí y pues, resulta que tus viajes son muy comunes a Veracruz, pues te vas a encontrar quieres cariñito en Veracruz, ¿no? O sea, son cosas que son temas fuertes. Son temas muy, muy, muy fuertes que si que desmenuzarlos. si las empresas pudieran tener esos protocolos de todo tipo, pudieran ayudar a mucha gente. Que pudieran incluso pagarles mejor. Que pudieran ser parte de qué te falta, qué necesitas en tu casa. Porque un patrón debe de ser eso, ¿sabes? Un patrón no nomás puede ser así como te pago y adiós. Un patrón debe estar interesado de la gente que le rodea.
para hacer mejor las cosas. Eso se dio todavía en los 60, 70. Se dio. Se daba hasta los 80 se dio eso. Porque llegaban con el patrón, oiga patrón, lleva, y se volvía el protector, ¿no? Así es. Pero luego se fue enfriando y luego, no, ni le preguntes porque te va a pedir aumento de sueldo. No, ¿para qué le dijiste? Ya te va a aventar todo su rollo. Oye, pero yo sigo pensando que el operador es el empleado más complicado que tiene una empresa, porque primero es la cara de la empresa, pero nunca está en la empresa. Así es. O sea, el operador es el que te representa, pero al que menos le puede llegar lo que es la misión, la visión con la que se hizo la empresa. Porque tampoco te preocupas mucho que la tenga. No, ¿por qué? Porque nunca va a estar. No, y no te preocupas que sepa dónde pertenece y por qué pertenece y cuál es tu misión y tu visión como empresa. Y como una empresa debe de ser un lugar donde debe ser como una familia. Entonces, cuando tú te vas a los ejemplos, por decirte de esto, del señor... Tú pregúntale a cualquier persona cuál es la misión, visión y valores. De lo que se generó en Nuevo León, ¿no? Cómo creció el empezadero en Nuevo León. Cómo las primeras empresas eran como familias, todos eran como familias. Como antes de existir el Infonavit, en Nuevo León existía esa parte donde los trabajadores les daban sus casas. O sea, el Infonavit es un modelo que se trajeron de Nuevo León. Entonces, cuando tú ves que hay gente que cambió la historia a través de hacer familias dentro de las empresas, de estar interesado desde el que barre. Como J.M. Romo allá en Aguascalientes, así es. Que dijo, a ver, me voy a hacer por mi empresa. Así es. Así que, o sea, porque la gente que está a tu alrededor es gente que depende de ti. Si tú eres la cabeza, tú eres su líder, ok, llévalos más allá de... Ayúdalos a que vayan. En moverte en todos los sentidos. Ayúdalos a que para bien encuentren las mejores cosas, no nomás en la cuestión económica, que puedan tener un mejor entorno en su casa, que sus hijos tengan mejores oportunidades en la vida, incluso ellos mismos. O sea, puedes hacer un chingo de cosas, pero a nadie le interesa hacerlo, porque todos vivimos en lo que a mí me conviene y lo que a mí me da. Lo que quiero ver. Así es. Entonces, esta parte de poder cambiar historias nos corresponde a todos. No todos somos todos. Hay quien producto de sus limitaciones le es muy difícil poder cambiar su historia, pero tienes que ayudarlo. Entonces, cuando tú lo ayudas, incluso lo obligas a moverse, cambia su historia. Entonces, un operador, cuando tú te haces cercano a él, claro que va a cambiar su historia. O sea, él tiene un problema de adicción, sí la tiene. Entonces, pero ayúdale a cambiar su historia, ayúdalo a que salga de ese problema. No que se meta más. Mira, yo tengo 28 años que no me meto ni madres. Y sigo viviendo con la misma adrenalina de toda mi vida. Yo soy súper apasionado en lo que hago. Y yo hay días que no duermo por andar en el servicio. Y hay semanas que no paro, me subo a un avión, me subo a otro. Hay semanas que no llego a mi casa en toda la semana. Y si me canso, claro que me canso. Claro que es una chinga. Y ya pegadito al sesentón más todavía. Claro, no, pero tengo quien me escuche, tengo quien me abrace, tengo quien sea solidario conmigo. Entonces, si un operador tiene eso, va a salir de su adicción y no va a volver a ocupar consumir. Porque hay quien lo escuche, porque se va a sentir motivado, porque va a encontrar ahora sí una razón de vivir. ¿Cuál es? Su propia vida. ¿Y qué? Que vale un chingo. Y que en ese valor que le da a su vida le va a dar el valor que le va a dar a su familia. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar profundamente, que nos hemos olvidado de esos años que tú y yo vivimos, de esos 70s, 80s todavía muy chingones. Que se perdieron totalmente. Hoy llegábamos a las 7 de la mañana a la escuela de mi hijo, el más chavo. Y a la hora que pasamos estaba un señor ahí
esperando a que presentaran la tarjeta en el lector. O sea, además de que está el lector automatizado, ahí estaba un cuate por si se presenta algún problema. A las 6:50 de la mañana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ah, bien, señor, pásenle. Y entonces le digo, oye, saluda. Porque él está ahí pendiente por si te falta algo. Un buenos días no le quita nada a nadie. Al contrario, va a hacer que sea un mejor día. Pero esos detalles no se pueden perder. Y si yo veo que mi acompañante le faltó, bueno, oye, pues mínimo el buenos días, ¿no? Pues eso es, o sea, imagínate, ¿con qué soledad vive un operador? ¿No? Te levantas en el camión mal dormido, mal descansado. O sea, tú imagínate dormir en un camarote de... O sea, ¿cuánto? Tú le das las vacaciones que te dice la ley que le tienes que dar. Pero honestamente, un operador necesita mucho más. Mucho más es mucho más. Un operador no descansa. Hay operadores que no descansan toda una semana. A veces más. Porque hay unos que en el destajo del viaje ganan más. No, y además, ¿cómo ventilas tu camarote? Imagínate llegar a Mexicali con el calorcito. No, está canijo. Ahora, a Tecomán, no te vayas tan lejos. A Tecomán. Y además el motor a los 5 minutos se apaga. eso, entonces, y luego te haces la pregunta, ¿y dónde está el sindicato? ¿Qué es eso? El sindicato que trabaja para el patrón, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando entra Salinas de Gortari y se arregló el sindicato? Sí, pues claro que lo arregló. O sea, entonces, ni derechos ni nada. Entonces, un operador vive con una soledad brutal. Que como dices tú, llega a donde llega y de repente ahí es la parte donde se siente bien, donde se ríe, donde se jacta, donde... Pero ya viste lo que nos dijeron, ahora con el celular ya ni siquiera se sientan 4 a la mesa y ninguno se habla. Pero, o sea, porque también esta porquería, como te puede dar para muchas cosas, te destruye, ¿no? Pero, más allá de eso, tú como dueño de una empresa tienes que saber dónde está, cómo está tu gente. No tienes que basarte a los números. Las personas no somos números. No. Y las empresas son hechas por personas. Así es. Son hechas por personas. Ahí tengo un amigo que tiene comedor y dice, tengo prohibido que den huevo. Oye, Raúl, ¿por qué? Dice, imagínate que yo me jacto de que les doy la comida a mis empleados y les doy huevo, les doy atún. No. Aquí tienen que comer lo que yo comería en mi casa, no lo que me salga barato. Así es. Porque si algún día llega una autoridad y le digo, oye, mira, yo le doy el comedor, hago algo por mi comunidad. Sí, pero pues les das avena o les das, no porque sea mala, sino por el impacto que da. Es que tú tienes que procurar como líder que los que están abajo de ti vivan como tú, ¿sabes? Y generar riqueza de todo tipo. De todo tipo. Cuando tú tienes esa apertura, cuando tú te conviertes en un líder para que los demás tengan la oportunidad de vivir sus propios liderazgos y de poder obtener lo que tú tienes, te conviertes en alguien súper productivo. Incluso vas a llegar a ver que los demás puedan obtener más que tú. Y eso está bien. Sí, claro, porque... ¿Sabes? Y que los más crezcan más que tú. Y eso está bien. Pero en el trabajo normalmente es, ¿para qué desarrollo me va a quitar el lugar? No, pues es que... En lugar de pensar que te va a dar más lugar. No, y es que cuando aprendes a vivir la vida todo con dinero, vives frustrado y vives enojado, ¿sabes? Entonces alguien que está frustrado y enojado es incapaz de poderle dar amor a alguien o comprensión a otro o poder coadyugar para que el otro crezca. Eres incapaz, te vuelves incapaz. No está en uno. El mejor negocio es la gente. Es el mejor negocio del mundo. Porque un abrazo,
un gracias, una mirada chingona de alguien que no esperabas, no tiene valor, ¿sabes? O sea, que el día de mañana te llevan a tus hijos, a sus hijos, y te digan, mira, mira mis hijos, y que tú hayas sido partícipe para que esos niños cambien la historia de su vida. Eso no tiene precio. No tiene precio. Entonces, un operador necesita cercanía de la gente a la cual trabaja. Cuando su trabajo es lejanía. Por eso, pero necesita cercanía. Y el día de hoy hay muchos métodos para poder estar cercanos. Pues seguimos complicados en esta área y hay que seguirle trabajando y seguir platicando porque sí hay mucho que hacer. Algo que sí te puedo decir que a mí me ha servido mucho y lo aprendí, yo creo que a raíz de marzo de este año, es que los problemas no se quitan, te acompañan para que crezcas. Así es. Y hay mucha gente que le pide que se vaya el problema. No, los problemas no se van a ir, los problemas van a estar y siempre vas a tener que trabajar con ellos. Que trabajar con el problema tuyo, del otro, del vecino, de aquel, sea difícil, pero siempre van a estar. Y sabes que una cosa que todos se resuelven. Llegan otros problemas, pero todos se resuelven. Hay cosas que las puedes resolver, que están en las manos de uno. Hay otras que no. Pero hay esas que no están en tus manos, déjaselas a que el buen Dios opere. Sí. Y Dios opera y se resuelven. Y van a llegar más problemas, porque la vida está llena de problemas. De broncas. Sí. En la Biblia dice más, y van a estar llenos de aflicciones. ¿Quién te dijo que venías en este pinche mundo a pasearte? No. Vienes en este mundo a batallar. Decían, dale su lugar a Dios, que Dios pone todo en su lugar. Sí, pero la vida no es una vacación. La vida es esto, la vida es enfrentar lo que hay y la vida es sonreírle a pesar de cómo está. Y hay que llorar a veces, sí hay que llorar. Y es importante tener sobre todo un hombro donde llorar. Entonces, estos operadores tienen una soledad que los describe a todos brutal. Y todos te van a decir que se drogan por esto y por esto otro. Pero la única verdad es que hay mucha soledad en su vida. Entonces, cuando esa soledad se puede llenar, las cosas cambian, ¿sabes? Porque la soledad, sí, la cercanía de un ser humano te sirve, pero la cercanía con Dios a través de un programa, a través de una humanización, entra de otra manera y Dios te acompaña donde quiera que vayas, donde estés y como estés. Entonces, sí está de la chingada ser operador. Sí. Mis respetos, ¿sabes? Oye. O sea, son fundamentales en todo lo que sucede en este país. Y pues mueven al mundo. Mueven al mundo. Oye, imagínate nada más que vas y de repente se te poncha ¿Sabes lo que es cambiar una llanta? Imagínate en tu carro ahora, hazlo con una pura llanta que pesa 70 kilos. No, es todo una te digo que son desafiantes. Su naturaleza es ser desafiante. O sea, no la tienen fácil. Pero creo que deberemos ser mucho más empáticos con ellos. Yo me la paso muy bien, por ejemplo, cuando voy ahí al patio de con Antonio, tiene un galerón, pues no es una terraza, tiene un galerón ahí, tienen siempre café, pero hay varios operadores ya de 70, 80 años que van ahí a pasarse el día. Van, se sientan, se toman un café, 2 cafés. ¿Por qué? Porque el hermano mayor de este Antonio también operaba, ¿no? Entonces ahí van. Y yo no sabes lo que disfruto platicar con... Bueno, a mí me gusta platicar, por eso me gusta el programa. Pero además con gente de edad me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si pones en atención en lo que te dicen, el otro día nos regresamos de allá de Manzanillo y me decía un cuate, ¿sabes cuántas veces choqué? Nunca, porque le tenía tanto miedo a accidentarme que en los 40 años que manejé no tuve uno solo. Siempre fui atento. Siempre dormí mis horas y siempre fui pendiente de que no me pasara. Es que estás hablando cuando hay una responsabilidad.
Y ese día en la carretera estaba un cuate echando talacha y se quedó dormido el otro. Y se llevó al camión parado y al que estaba echando la Por talacha. eso, pero ¿por qué se durmió? Pues ya venía sobregirado. Ya venía cansado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay falta de empatía. Y hay falta de empatía de todos. Entonces, es multifactorial lo que le acontece a un operador. O sea, si tú lo ves en sí, o sea, la tiene de la chingada. Sí. O sea, es difícil ser operador el día de hoy. Siempre fue, pero hoy es más. Por las prisas, por todo lo que sucede, ¿no? Y las carreteras que te permiten que vayas más rápido, lejos de... Además hay algo bien chistoso, y a lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, como dicen, pero... Cada camión, cada año le hacen una revista y tiene que haber una supervisión de que todo esté completo, de que tenga su verificación físico-mecánica y todo. Pero nunca me ha tocado ver un lugar donde se lleve. Tú mandas papeles y te regresan papeles. Es que volvemos a lo mismo. La ley está, pero no se aplica. Entonces, de repente ves unos camiones que dices, oye, ¿y cómo? Pues así. Con mecates, ¿eh? Pero así. Y dices, ¿cómo? Así. Entonces, así está el camión, imagínate el que lo trae. Con Sí. mecates también, prácticamente. Entonces, Sí, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más que se pueda por este medio y sí, no. Pero lo ideal es que no buscar que no estén solos, que se sientan acompañados. En esta parte de tienes un problema de adicción, que se les ayude a resolverlo. Porque después van a poder seguir operando. Sí se puede. O sea, es claro que se puede. Te lo digo por experiencia. Yo lo he visto. Yo tengo compañeros que lo hacen. Que es difícil, sí es difícil. pero no es imposible. No es imposible. Pero estás hablando de voluntad. Entonces, alguien que va a dejar de trabajar 3, 4 meses, pues ¿cuál va a ser el apoyo? ¿En los 1,200 del seguro? Sí, más cuando viene el fondo es cuando ya más problema hay, porque ya pediste, ya te gastaste hasta lo que viene del otro año. ¿Cómo vas a ponerte rehabilitación de qué van a comer tus hijos? Entonces, ¿dónde está la empatía de los patrones? ¿Dónde está el sindicato, chingado, hombre? ¿Para qué hacemos? ¿Dónde está la ley? Diría yo. La ley de los hombres y la de Dios, que ninguna se aplica en este mundo. No, sí se aplican, pero a modo. A su modo. A modo. Así es. A modo. Yo a veces digo, chin, si a la mamá de su hijo, hablando de la de Dios, a la mamá de su hijo, no le quitó el sufrimiento, nomás la acompañó. Así es. No tienes más que acompañarte y salirle. Pero creo que es una responsabilidad de todos. Pues sí. Y yo siempre que digo, voy a invitar a Alejandro a ver si hay una luz de esperanza. Sí, la luz de esperanza es dedicarle tiempo. El tiempo que se supone valoramos en oro, pero no lo queremos dar para sacar oro. Es mucho más gratificante en la vida un abrazo de alguien que te agradece con gratitud por lo que estás haciendo por él que cualquier oro del mundo. Pues Que todos creemos que es más gratificante el oro, pero bueno. no, el otro no te lo llevas. No. Te vas a ir sin ni madres. Sí. Oye, Sin nada. no te llevas el cuerpo. Nada. no Al final no puedes comprar un corazón, no puedes comprar un riñón, no puedes comprar un hígado, no puedes comprar unos pulmones, porque los que puedas comprar no son a tu medida. Entonces, qué trágico, ¿no? Toda la vida estar Juntando. esclavizando, junta, y al final no juntaste ni más. Oye, tengo un amigo que a veces viendo el programa que dice que fue con el nutriólogo. Ya lo veía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos años tienes? 60. 60 años en echar a perder esto y quieres que lo solucione en 6 meses. No se puede. Yo tengo un tío que murió no hace mucho. Toda su vida se cuidó Ajá. de lo que comía. Bebió poco,
Trabajó mucho. Fumó poco. Se cuidó. Y es un chingo de dinero. Y al final, Nada se llevó. nada se llevó. Se murió de cáncer. Y no bastó con lo que se cuidó. ¿No? No, porque no te lo garantiza. Entonces, Dicen que si el ejercicio fuera, todos los carteros serían inmortales. así es. Entonces, la vida, yo creo que la vida no hay mejor premio que hacer algo por alguien, sobre todo por los que no conoces. Y sí. Es lo más chingón. Pues a seguir trabajándole, a seguir viendo y pues de vuelta, mil gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Sergio. Encantado. A ver qué día va a ser cuando tengamos el programa. Sí hay la esperanza, siempre hay esperanza. Es que sí la Sí, hay. pero Sí la hay. Sí podemos mover conciencias. Pero siempre estamos ocupados en nuestros propios problemas. Pensando en que si soluciona lo mío, se soluciona todo lo demás. Y Así es. Y si se le solucionas a alguien, te solucionas a ti, es lo que no te das cuenta. Pero lo que te solucionas a ti son bendiciones de todo tipo, incluso hasta de salud. Pero bueno, ese será otro tema. otro tema, y como decía la canción, es que siempre estamos Así viviendo de noche. Mil gracias, Alejandro. Gracias. Y pues, por favor, déjenos sus comentarios ahí en la página de YouTube. Y pues nos vemos pronto. Gracias.